Paola, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Una experta en Latinoamérica, en la parte de un movimiento de, bueno, en la parte de sostenibilidad, que es una nueva onda que mide un poco de todo la parte, porque uno cuando habla de sostenibilidad, a veces gente dice financiera, a veces es social, a veces es ambiental. Tiene mucho que ver con el triple impacto, con esa mirada del triple impacto de las organizaciones. Así es, sí. Y que es muy importante porque es parte de los requisitos que se van a requerir ahora a corto plazo para todas las empresas y todas las instituciones. Sí. O sea, bancos y todos se les van a exigir a nivel de que se... Ya no va a ser voluntario. Ya no va a ser voluntario. Ya no va a ser voluntario. No decir, no, yo hice un programa de tal, no. Usted tiene que decir, usted se compromete a esto y eso lo vamos a cumplir. Bueno, y en parte del rol que yo tengo, tiene que ver con tomar en serio la sostenibilidad y no como una moda, ni como una campaña comunicacional, ni como algo que es accesorio. Sí, porque ahora es como... Hoy día sigue siendo en la mirada accesorio. Yo apoyo a la gente más sencilla y más humilde, dándole una casita. Claro. O haciendo un programa de... Haciendo voluntariado. De voluntariado, ir a limpiar las playas. Exacto. Esto no, esto es un programa que tiene que estructurarse y tiene que llevarse a cabo. Esto tiene que ver con el hacer de la organización, con la estrategia de negocio de la organización, cómo vincula los elementos ambientales, sociales y sociales entendidos no de la sociedad, sino que de todos los individuos que lo conformamos en el contexto de colaboradores, proveedores, clientes, como tengo el tema de data privacy, todo lo que es privacidad de datos. Eso es parte de la ESI y del desempeño sostenible. Yo siempre digo, parte de mi rol tiene que ver con evangelizar y hacer entender a la alta dirección, a las juntas directivas, que ASG, en español, o ESG, ¿cierto?, por las siglas en inglés, se trata de gestionar los distintos elementos, que son muy profundos y muy amplios, pero dentro de mi negocio, de manera transversal. O sea, cómo yo desarrollo proveedores, cómo mido la satisfacción de cliente, cómo genero menos residuos, pero generar menos residuos a través de la misma innovación, cómo llevo productos que son más sostenibles. Industria bancaria, cómo creo, por ejemplo, préstamos donde yo te presto a una tasa más conveniente si tú te comprometes con indicadores de sostenibilidad. No solamente preocuparme de mi propio desempeño, la huella y las distintas mediciones de impacto. Entonces, esto se trata de entender Es una nueva cultura. Es una nueva cultura. Es como cuando hablamos de cumplimiento. Claro. Esto tiene que estar integrado en cada en el ADN, área, casi. En el ADN de la organización. Y en todos los procesos. Y en la cúpula. Es que sin la gobernanza, o sea, la gobernanza y la regulación como tal, cuando uno va a mirar específicamente el desafío que tiene Colombia, que es la implementación full de la nueva normativa de la IFRS S1 y S2, que es divulgación no financiera relacionada con la sostenibilidad, pide este tipo de cosas. Entender, ya no el voluntariado, sino que entender todo lo que yo gestiono en la organización como parte de mi estrategia de negocio. Y eso va a ser el cumplimiento. Entonces, es un desafío súper grande para muchas organizaciones. Primero, comprender de qué se trata cuando hablamos de sostenibilidad. Y segundo, cómo transversalizarla en la organización y hacerla, como tú bien dices, parte de la cultura, que hoy día es difícil. Sí, y la cultura del gobierno corporativo, porque de ahí nace todo. Sí. Porque ahí es una medición que la van a tener que realizar, no obligadamente, obligatoriamente. Perdón, obligatoriamente. Aquí, ahí no hay escape, o sea. 2026
todas las empresas reguladas y 2027, todos los grandes contribuyentes. Y cuando yo hablo 2027 significa con la información del año anterior. Y cuando te mencionaba lo de las IFRS de gobernanza, las IFRS tienen 4 pilares de divulgación que tienen que las empresas declarar y contar. Gobernanza, estrategia, métricas, gestión de riesgo. Y eso tiene que estar inserto en el negocio. Entonces es una manera, a través de la misma normativa, de hacer entender y comprender de qué trata la sostenibilidad a las organizaciones. Es un desafío. ¿Esto nace relevante. en Europa o qué? A ver, la historia se remonta, técnicamente 2021. ¿Qué es lo que pasa? Las IFRS siempre, la IFRS Foundation, siempre ha jugado un rol vital a nivel global de generar en la parte contable normativa que permita la comparabilidad global, transparencia y estándares claros y equivalentes para todos. Uno de los grandes problemas de la sostenibilidad para avanzar es la multiplicidad de estándares. Yo aquí puedo aburrir y estar un día completo. GRI, SASB, TCFD, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hacen las IFRS? Generan una especie de paraguas para entender todos estos estándares fijando un estándar global. ¿Y cómo lo hace? El 2021, IFRS Foundation crea, como existe el IASB, que es el board que genera las normas contables, genera un camino paralelo, que es el ISSB, que es el board para la sostenibilidad. Y en esa mesa están sentados distintos estándares muy globales, como el GRI, SASB, gente del TCFD, y ellos el 2021 se conformaron y después empezaron a trabajar en el desarrollo de estas normas, que es de divulgación no financiera, pero que tiene un impacto finalmente financiero. Y después llevó a consulta, las estuvo en consulta en un par de oportunidades y el 2023 ya las lanzó formalmente. Y las lanzó, como lo típico que pasa en el otro lado, que son las normas financieras, parten voluntarios. Y hay empresas que ya están trabajando para lo que es la reportabilidad voluntaria. Pero, como siempre sucede, después de que sale una IFRS, viene la regulación. Entonces, hoy día, si miramos Latinoamérica, México, Costa Rica, Brasil y Chile acaba de hace 2 días poner en consulta, porque ya tenemos una norma de divulgación no financiera de sostenibilidad, pero acaba de poner en consulta el cómo va a incorporar las IFRS de sostenibilidad en esta normativa. Entonces, regulatoriamente en la región está pasando. No hablemos de Europa. Europa tiene el Sears ID, que parte fundamental de esta normativa de disclosure, que va con un cronograma de implementación y que llega hasta las empresas que tienen más de 500 empleados, esto tiene un horizonte de tiempo, toma las IFRS para una normativa y directiva específica, que es súper exigente. Son más de 1000 data points entre lo cualitativo y cuantitativo, que va a pedirles a las empresas que tienen que divulgar, que tienen que hacer público. Entonces son regulaciones que están pasando en todas partes. Y a veces, si no hay regulación, por ejemplo, Argentina o mismo Chile, nosotros somos industria vitivinícola muy fuerte. ¿Quiénes son uno de los principales consumidores? Europa. Yo no voy a poder exportar si no tengo... Si no tienes todas esas regulaciones. Si no tengo esto bien armado, porque la regulación a la empresa que compra en Europa es estricta. Es estricta y la obliga a hacer un due diligence y la obliga a preocuparse de la cadena completa de suministro y de sus proveedores del desempeño ASG en todas estas materias. Entonces, la verdad es que hoy día tenemos la regulación que obviamente la empresa, mientras, especialmente la latinoamericana, mientras no existe regulación, no avanza con la fuerza que se requiere. También hay otros motivos, o sea, aquellas empresas o proveedores que no son regulados terminan siendo empujados porque o van a tener que cumplirlo para mantener sus clientes, o por ejemplo yo puedo decidir que voy a venderle a otro, pero voy a tener que venderlo más barato. Así que... Sí, hay un premio cuando estás manejando.
aquí vamos a ver, la mayoría de las empresas sí tienen cierta conciencia social, vamos, ambiental. En esos dos campos pues, tenemos asociaciones solidaristas, tenemos preocupaciones, bueno, por toda la parte social de nuestros empleados. Sí. Y la parte también ambiental se ha ido mejorando, no quiere decir eh, que, que ni son todas, ¿no? Pero hey, todos los bancos van a tener que tomar un montón de medidas que cuestan, ¿verdad? No, no es que de un día a otro se va a poder. No, estos son procesos largos. Y es un proceso largo y es un proceso de mejora continua, además. De mejora continua. Sí. Pero tienen que estar reportándose continuamente. Sí. O sea, hay que cumplir esas normas. Sí. Bueno, el cumplimiento con la sostenibilidad. Por ejemplo, aquí nosotros exportamos, sí. todos los productos agrícolas que exportamos han venido ya buscando cómo ser ambientalmente, sobre todo, y socialmente, como digo yo, mucho más responsables, cumpliendo normas internacionales. Porque ya digamos, los clientes te lo están exigiendo. Sí. Y que son los importadores, pero también el mercado interno europeo se vuelve muy exigente, ¿verdad? Sí, incluso el mercado local, porque hoy día lo que siempre con nosotros conversamos y ponemos en la mesa es que los clientes ya no compran el producto o el servicio, los clientes compran el producto con la empresa, el servicio con la empresa. Entonces no hay una disociación y a veces estoy dispuesto a pagar más por algo que sí conozco la trazabilidad y la huella versus otra que no lo tiene. O bien, una empresa por un tema reputacional, hoy día con esto de las comunicaciones instantáneas, un pequeño incidente le puede significar un daño reputacional y financiero enorme. Entonces, el no entender y solamente asociarlo a la regulación es no entender que hoy día hablamos de cliente ciudadano, no es el típico cliente de hace 20 años. Así que son distintos los drivers que empujan en el fondo a las organizaciones a tomar en serio. Y que los consumidores van a tomar cada vez más conciencia. Sí, ni hablar las próximas generaciones. Y las próximas generaciones. Sí, que lo tienen absolutamente en su mindset incorporado. Sí. Este tema a mí me apasiona. Yo puedo hablar un día completo y de mil cosas técnicas, no técnicas, porque la verdad es que... No, y lo interesante de todo esto es que ya hay organizaciones o empresas que dan auditorías, que además dan, ¿cómo se llama?, asesorías. Sí. Porque hay que hacerlo ordenadamente, ¿verdad? Tiene que ser un proceso, como decís, que no hay que comenzar cuando ya se va, cuando está en la meta, cuando es obligatorio, sí. Porque muchos procesos son a veces más largos, ¿verdad? Sí. Y esto se trata de gestionar riesgos y gestionar oportunidades. Entonces, antes de responder a la normativa como tal, hay que entender cuáles son los temas que para mí como negocio son importantes. La sostenibilidad tiene varias características que son bien distintas como el resto de las cosas. Primero, que no puedo avanzar solo. O sea, aquí es fundamental para las empresas, para los países, para las industrias, colaborar, porque si no se colabora no se puede avanzar a los pasos que necesitamos. Y colaborar en los clústeres de una industria específica, colaborar entre empresas, colaborar con los proveedores, porque tampoco puedo llegar y empezar a pedirle cosas sin entender que yo también, si soy grande, tengo un rol de desarrollar proveedores. Entonces, la colaboración es un elemento vital. La gobernanza marca el tono y estilo, vital. Si aquí no hay un compromiso de la junta directiva y un entendimiento real de lo que es de cada uno de los directores y de los ejecutivos, tampoco avanza. Y también se trata de medir y de gestionar y de intencionar. Entonces ahí nosotros tenemos, de alguna manera, todos los que tenemos un rol de asesor,
un rol también para ayudar y facilitar este cambio. Y en el futuro, así como hoy día se audita el estado financiero, van a haber notas y va a haber, de alguna manera, y la norma lo pide, la verificabilidad de lo que se está contando. Hoy día incluso las empresas que hace mucho rato hacen un reporte, no en todos los casos verifican ese reporte. Y cuando uno verifica, que significa ir a mirar el número, los procesos, los controles, cómo está todo armado, se encuentra con que hay muchos errores. Así que también aquellas que llevan harto tiempo haciendo reportes se van a ver enfrentadas a mejorar la calidad de la información. Como decimos aquí, no es de mentirillas. No, el greenwashing ahora y se el acabó. social washing se ve Sí. en riesgo en esto. Sí. Es un reto. Es un reto. Es un reto que va a mejorar todo el país, porque al final, para poner un ejemplo, una piña producida por Costa Rica bajo estas y estas condiciones sociales, ambientales y un montón de otras cualidades, digamos, le vale más que una piña producida posiblemente en otro país que no tenga esas normas, ¿verdad? Exacto. Que no se ha cuidado que los químicos son orgánicos, no son químicos de base. O incluso quién está ayudando en ese proceso desde el punto de vista de mano de obra. Cuando hablamos de la directriz de la Unión Europea, de lo que es el due diligence, tiene que ver mucho con derechos humanos y con esclavitud moderna. Y a mí me asombra que cuando hablamos de eso, la mayoría de las contrapartes te dice, no, pero eso es del siglo X. Y no, porque para ser súper clara, esclavitud moderna significa que las condiciones laborales que le doy a alguien son menores y tienen relación con su origen, con su género, si es migrante o no es migrante. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mano de obra que es por inmigración ilegal o algo, o sea, ahí no estoy cumpliendo ni siquiera lo básico. O si les doy condiciones laborales distintas a que si fuera un local, no estoy cumpliendo. Y eso es parte de la normativa que está apareciendo en la Unión Europea y que se tiene que implementar y que va a afectar la toma de decisiones de las empresas a quien le compro. Pero eso yo creo que para Costa Rica va a ser muy importante porque ya Costa Rica ha avanzado mucho. Sí. Sobre todo en los productos agrícolas e industriales también. Sí. Pero nos queda mucho por caminar. Sí. Bueno, yo creo que es un reto educativo para mí. Muchísimo. Y un reto de que el gobierno también vaya creando ese apoyo, Sí. no solo financiero, sino educativo, para transformar todas las empresas, ¿verdad? Sí. Finalmente es un camino que tiene que ser guiado y que es importante entender por qué se está haciendo, porque tiene que ver... Y las cámaras también, empresariales. Sí, exacto. Y es porque finalmente, ¿quiénes son las palancas de acción para generar un cambio? Son las empresas. Entonces, por eso es importante la regulación, la colaboración a través de las cámaras, entender que esto es la mirada de ser parte... para todos. Sí, ser parte de un globo. Bueno, muchas gracias. Encantado de conocerla. Encantada por estar aquí y poder tener esta conversación. Bienvenida a los retos del siglo XXI. Muchas gracias. Gracias.